bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestra invitada que ha aceptado estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México, Ana Cristina Ruela Serna, que es la directora general de Artículo 19 en la Oficina México y Centroamérica, esta importante organización con presencia mundial, que está siguiendo permanentemente los temas de libertad de expresión, de derecho a la información, de protección a periodistas y bueno, todo lo que representa evidentemente Artículo 19 a nivel internacional y en este caso en México y Centroamérica. Acaba de publicarse un informe más porque es un seguimiento puntual el que realiza esta organización a lo que pasa en México y hay un informe reciente, el tercer informe trimestral de lo digital a lo tangible, que involucra varias cosas que tienen que ver, entre otros puntos, con agresiones contra la prensa mexicana en este último tramo. Inicia este documento diciendo que ejercer la libertad de expresión en México puede tener un precio muy alto que a veces se paga con la cuota de violencia, con cuotas de violencia. Es un informe que da cuenta precisamente de agresiones en contra de periodistas, de medios de comunicación, y de relaciones precisamente de comunicación en nuestro país. Estamos hablando de asuntos fundamentales, estamos hablando de una situación difícil y crítica que no es nueva, que lleva tristemente ya un largo periodo de existencia, este tema de la agresión a periodistas de diferentes maneras. El punto más grave, desde luego, tiene que ver cuando hay asesinatos y hay una lista demasiado larga, demasiado prolongada, demasiado impune en nuestro país en los últimos años. Este es un registro, Ana Cristina, que habla de un problema muy importante y grave en nuestro país. Gracias por estar aquí, Ana Cristina, para hablar del informe y en general del estado de las cosas de este tema en un país como México. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Pues sí, de lo digital a lo tangible es un informe que justo trata de retratar cómo las agresiones en el mundo físico no distan mucho de lo que se vive en el mundo digital. Nosotros tenemos una extensión de nosotros mismos a través de nuestros celulares, a través de nuestra vida en Internet, y al final los derechos humanos que se protegen en la vida física o en el mundo físico son los mismos que se tienen que promover en Internet. Pero el problema es que tanto el Internet potencia los derechos, ¿no? Las feministas que quieren hablar de feminismos libremente han podido hacerlo justo a través de Internet, pero también los machistas que odian la palabra de la feminista se vuelven y se convierten cada vez más fuertes a través de Internet, ¿no? Y esto es claro en este reporte en el que hablamos justo de cómo las agresiones a la prensa a través de Internet se han ido cayendo en cascada, se han ido intensificando y cada vez se vuelven más violentas, específicamente con mujeres, y esto genera un nivel de autocensura muy distinto al que genera el de la vida, el mundo físico. ¿Por qué? Porque sabiendo que en el mundo físico hay ya 11 periodistas asesinados en 2016, que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en México, en América Latina. Entonces no es tan difícil pensar que las amenazas se pueden volver algo real. Y por esto es que cada vez se genera más autocensura, cada vez se genera más un ambiente de postrauma. Y ha llegado el punto en el que incluso comunicadoras que ya tenían bastante tiempo transmitiendo información a través de las redes han cerrado sus cuentas. Entonces es un problema grave, es un problema que yo veo como muy preocupante en un contexto en el que necesitamos pluralidad de voces antes de las elecciones presidenciales del 2018 y en el que justo Internet se convierte en un
mecanismo ideal para proveer este tipo de información, ¿no? Para promover el debate, para discutir los temas, etcétera, pero totalmente de acuerdo, no solamente contra periodistas, sino contra defensores de derechos humanos o contra voces que han tenido y tomado potencia o presencia fuerte a través de las redes sociales, también se han convertido en víctimas y en blanco de ataques diversos. Antes de que tú y yo iniciáramos esta conversación, me contabas fuera de ella casos particulares en donde, bueno, se envían mensajes siniestros, ¿no? Una periodista que pueda recibir imágenes de una mano masculina acariciando una muñeca, así es, por ejemplo, como una señal de que algo te puede pasar, es tremendo. Periodistas que han recibido fotografías de casquillos, en fin, ¿qué cosas han visto y podido revisar de ese tipo de ejemplos que van ilustrando la manera en que desde algún lado, con un propósito de inhibir, de generar autocensura, de amedrentar voces críticas o voces, se han topado en sus investigaciones? ¿Qué testimonios han tenido? ¿Qué tipo de cosas como las que menciono han podido ver? Bueno, pues hoy justamente salió un video de los que mencionas en el caso de Héctor de Mauleón, en el que aparece un pequeño cartón con su nombre, balas, y diciéndole: no nos gusta lo que estás diciendo, ten cuidado, ¿no? Una amenaza directa a través de las redes. Él ya había sido sujeto de diferentes amenazas, pero también lo que nosotros hemos visto es que, si bien es cierto que las amenazas en internet se han intensificado tremendamente, han sido mayor para las mujeres. Y esto es importante decirlo, ¿no? La diferencia que genera la violencia a través de las redes para las mujeres comunicadoras, para las mujeres activistas en redes, se ha intensificado considerablemente y tiene una diferencia muy clara, que es: te voy a violar, deja de hablar de esto, ¿no? En el momento en el que la mujer agarra o toma espacio en un espacio público, que es el internet es un espacio público en el que empieza a jugar un papel y a participar de forma diferente, el hombre la ataca y la quita. Ahora, es importante decir, no todos aquellos que amenazan son personas específicamente detrás de una computadora. Hay, por explicarlo así, una granja de soldaditos virtuales que son pagados por alguna fuente, muchas veces por dinero público o por alguna fuente privada, en el que se dedican a atacar a ciertas cuentas que tienen el potencial de generar tendencias, y de esa manera, si hay un ataque a una persona y esa persona y hay otra persona que replica el ataque, entonces automáticamente el otro ataque es generado. Ojo, esto no significa que estos soldaditos virtuales que no existen no tengan una persona detrás que está pagando por ellos. Que no existen como personas, pero que Exacto. Hay alguien que sí debe tener identidad Exacto. E interés de que eso ocurra, financia bots, robots o como le queramos llamar, pero al final sí hay un ente que debería ser identificable de alguna manera, que hace uso de recursos para, con tecnología, generar estas campañas, estas agresiones, estas intimidaciones, Exacto. Estas amenazas, esto que genera muchas cosas, entre otros fenómenos, los de autocensura evidentes. Así que volvemos después de la pausa contigo, Ana Cristina, en un instante más. Ana Cristina Ruelas, regresamos en esta conversación, nos quedamos en el punto donde, bueno, estamos escuchándote en este informe y en esta revisión que hace Artículo 19 del caso mexicano sobre estos, ¿qué le llamamos? Herramientas, mecanismos de intervención en las comunicaciones de la gente, de la sociedad. Se distorsiona la espontaneidad de las conversaciones digitales porque se meten bots, se meten robots, se meten troles, etcétera, y ahí hay una cosa de una intrusión indebida. Así es. No regulada, es muy difícil el tema a fin de cuentas, pero bueno, aquí lo que ustedes ven, acorde a sus investigaciones, los testimonios que obtienen, es que ha habido un incremento y una situación que afecta más, pregunto, no solo en lo cualitativo, sino también en lo numérico a las mujeres. Ustedes dicen, ahí hay un tipo de agresión
especialmente grave en contra de mujeres. Sí, es una agresión diversa, ¿no? Eso es una forma diversa de agredir. Sí. Y es importante decirlo porque, por ejemplo, a un hombre tal vez si le dicen te voy a violar, no se lo toma en serio. Pero una mujer que le dicen te voy a violar y deja de hablar de lo que estás hablando, se imagina ser violada y eso genera un momento de autocensura, ¿no? De decir no quiero ser violada. También es importante decir que cuando una mujer es agredida de esta manera, de alguna manera, igual que en el mundo un físico... Un hombre también lo diría. Hay que decir que si a un hombre lo amenazan de eso, pero el tema es que a quien se amenaza es a las mujeres. Exacto. Fundamentalmente con ese tipo de expresiones. O con sus hijos, ¿no? Sí. Les ponen fotografías y les dicen voy por ellos, ¿no? Eso obviamente genera una paranoia y un estrés tremendo para las comprensible, pero lo que hemos observado es que sí ha generado en muchas ocasiones la baja de las cuentas, ¿no? Por determinado tiempo, se dan de baja las personas que son agredidas. Exactamente. Y lo que nosotros vemos es simplemente que, las políticas de prevención para disminuir la discriminación contra las mujeres no han servido, porque realmente el Internet está potenciando todos estos machismos, pero también que justo tenemos que proteger estos discursos, estos nuevos discursos feministas que están generando y que están permitiendo más información hacia las sociedades. Y bueno, por otro lado, también decir que la violencia en Internet no solamente es responsabilidad del Estado, investigarla, que no tienen ninguna idea de cómo investigarla, normalmente dicen y las normalizan las amenazas a través de las redes, no hay protocolos específicos para investigarlas, pero también son responsabilidad de los intermediarios, es decir, Twitter tiene una responsabilidad, Facebook tiene una responsabilidad y cada una de las redes sociales tienen una responsabilidad. Al final, ellos tienen que sancionar estas cuentas que están cometiendo agresiones en contra de la prensa. Exacto, porque aquí el tema es el siguiente. Desde luego nadie quiere reducir un ápice de la libertad, que debe ser la libertad más plena posible de expresión en las redes, en el mundo físico y en las redes sociales, porque es identificable, las policías cibernéticas pueden saber quién es quién en términos de este tipo de cosas y saber qué hay detrás de cada una de estas campañas y situaciones. Ese es un gran tema que no podemos seguir dejando ahí como en el sustrato, tiene que ser expuesto ampliamente. Claro, y mientras la autoridad lo normalice y no lo investigue, los periodistas, los comunicadores también lo normalizan. Y normalizar la violencia en las redes es normalizar la violencia física. Porque al final no es normal que alguien te diga que te va a matar a través de una red. No es normal y no debe de pasar por alto, ¿no? Tiene que ser investigado. Es lo mismo que te dejaran una carta con una amenaza de muerte abajo de tu puerta. Es exactamente lo mismo. Por eso digo que es la violencia en México, que se vive en México, en el mundo físico, se traslada y se vuelve y se intensifica, se potencia a través del Internet. Y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, justo la semana pasada fue el Foro Mundial de Internet, de Gobernanza de Internet, y una de las grandes exigencias al gobierno mexicano fue detengan, además de las agresiones contra la prensa y contra los comunicadores en Internet, detengan los mecanismos de vigilancia masiva que han sido comprobados y que México se vio a través de los documentos de Hacking Team, se vio a través de la investigación de New York Times sobre la compra de software para vigilancia. Todo esto está generando que los flujos de información se vayan cerrando. Y al final lo que nosotros vemos no es que se trate de 11 periodistas asesinados, 306 agredidos, vigilancia masiva. Todo esto forma parte de una política de un Estado que busca restringir todos los flujos de información para que la sociedad sepa lo que el gobierno quiere que sepamos. Entonces, 11 periodistas asesinados, más vigilancia masiva, más demandas de daño moral, más publicidad oficial asignada de forma arbitraria, indiscriminada, más todo esto significa una medida excesiva para cerrar los flujos de información y que la sociedad se quede con información totalmente limitada,
¿no? Y es muy preocupante porque hoy por hoy los mexicanos y mexicanas necesitamos reconocer que vivimos en un país que está sumergido en una grave crisis de derechos humanos, que los responsables de las agresiones contra la prensa en un 49.7% son funcionarios públicos, que no es cierto lo que se ha dicho constantemente sobre que el crimen organizado es el principal agresor de la prensa. Si bien es cierto que el crimen organizado intensifica las agresiones, el mayor agresión contra la prensa es y ha sido desde hace 7 años el Estado. Entonces, esto tiene que ver con qué tipo de información estamos teniendo, cómo estamos recibiendo la información, y por eso es tan importante defender Internet, porque si no tenemos información hoy por hoy y mañana, antes del 2018, entonces vamos a tener información sesgada. Acaba de haber un asesinato en el estado de Chihuahua, un asesinato a mansalva, y hay un conjunto de situaciones que no se puede permitir que se sigan acumulando. El grado de impunidad es prácticamente total. Prácticamente estamos hablando de un casi 100% de impunidad en los asesinatos en contra de periodistas. Tristemente, que está en sintonía plena con la impunidad respecto a los asesinatos en general en México. Ana Cristina, después de la pausa retomamos esta conversación y volvemos contigo en un instante. Regresamos, Ana Cristina, en esta conversación. Debo mencionar, antes de seguir escuchando tus comentarios, tu reflexión y tus informaciones, debo decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que encabeza Edison Lanza, ha emitido un comunicado que es muy importante sobre el asesinato del periodista Adrián Rodríguez Samaniego, que es el que mencionábamos hace unos minutos, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El relator Lanza insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Adrián Rodríguez se encontraba el sábado 10 frente a su casa dentro de su automóvil cuando desconocidos lo abordaron y le dispararon. De acuerdo con la información disponible, el periodista trabajaba en Antena Radio y hacía la cobertura de asuntos referentes al gobierno estatal. En el pasado había realizado investigaciones sobre temas relacionados con seguridad pública por medios escritos como El Heraldo de Chihuahua. Familiares habrían señalado que el periodista había recibido amenazas de muerte. Recientemente se encontraba realizando una investigación sobre personal que estarían privadas de la libertad, sobre personas que estarían privadas de la libertad de forma arbitraria. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a través de un comunicado de prensa, lamentó el asesinato del periodista y señaló que no quedará en la impunidad. El Estado informó a la Relatoría Especial que la Fiscalía General del Estado y la Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión iniciaron ya las investigaciones de forma paralela y coordinada con el objeto de establecer los hechos, y habrían recabado múltiples entrevistas periciales y otros datos de prueba tendientes a agotar la línea de investigación relacionada con libertad de expresión. Este es el 11º asesinato de un periodista en México en 2016. La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia contra periodistas en México, que se expresa en el incremento de la cifra de periodistas asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían estar vinculadas al ejercicio de su profesión. La Relatoría Especial documentó el asesinato de 6 periodistas en 2014 y otros 6 en 2015, y pues aquí en 2016 está hablando de 11. Este es el informe esencialmente que publica la CID. Está también una comunicación de la delegación de la Unión Europea junto con las embajadas de los acreditados en México, que emiten esta declaración, igualmente pues condenando firmemente el asesinato del periodista Samaniego, el periodista Adrián Rodríguez Samaniego, reportero de Antena Radio. Así que la delegación de la Unión Europea junto con las embajadas también se manifiesta de esta manera firme
de este lamentable asesinato. Ana Cristina, bueno, esto es lo más reciente en México, pero hay un acumulado y una situación muy grave en esta materia. Así es, van 100 periodistas asesinados desde 2000. Esto es lo que hace a México el país más letal para la prensa, y 2016 es el año más letal, más peligroso. Es horrible, no hay una palabra que pueda ejemplificar lo que realmente ha pasado en este año. Desde enero a la fecha, casi mensualmente ha habido un asesinato. Habíamos pasado el mes de noviembre sin ningún asesinato, ¿no? Y amanecimos el sábado pasado con la muerte de Adrián Rodríguez, de Chihuahua. Y lo más preocupante es justo esto que mencionabas antes del corte. La impunidad en México es del 98%, pero la impunidad de las agresiones contra la prensa es del 99.75%. O sea, solamente el 25% de los casos se resuelven. Mientras no haya una investigación efectiva de los casos de los asesinatos contra la prensa, no habrá un mensaje para que estos disminuyan. La impunidad intensifica y permite la repetición de los hechos. Y el problema aquí es que la impunidad mata a un periodista, pero mata la verdad y mata una y otra vez. La impunidad es una forma perpetua de mantener en el sufrimiento a las víctimas, porque al final lo que estamos viendo ahora es que ya ni siquiera a veces se trata del tipo de investigación, se trata simplemente de que no les gusta que les critiquen. Y el trabajo de un periodista es proveer información. Crítica. Los periodistas son necesarios para una sociedad democrática, y cada vez vemos más a una sociedad que es más intolerante a la crítica, y que poco a poco está generando este ambiente en el que sabes perfectamente que una amenaza se puede convertir en un asesinato real, ¿no? Así como en el caso de Internet, en el caso del mundo físico, lo que vemos ahora es que de 7 asesinatos que hubo en 2015 a 11 asesinatos, hay que decirlo, este es el año más violento desde que Artículo 19 ha empezado los registros de los asesinatos en contra de la prensa. El año más violento del periodo de Felipe Calderón fue 2011 y hubo 10 asesinatos. Hoy, 2016, podemos decir que la libertad de expresión no existe en México, que es complicado obtener información, y aquí los que salimos sufriendo somos la sociedad, porque cada vez tenemos menos información y estamos viendo zonas de silencio. Justo Chihuahua, el norte del país, son zonas en las que se restringen todos los flujos de información, en la que existen códigos de conducta para los periodistas, en la que incluso en el caso de Tamaulipas están cerrando las carreras de periodismo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, por invitarme. Gracias por estar aquí en este cierre de 2016. ¿Qué año, no? Sí. Qué año tremendo. Qué año tremendo, difícil. Pero aquí vamos a seguir. Aquí vamos a seguir, exactamente. Ana Cristina, gracias por estar aquí. Un abrazo. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y hasta la próxima.